Señores, bienvenidos al canal. Tropas de Estados Unidos cercan una población siria en Deir Zor. Tropas de los Estados Unidos y de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias FDS cercan la ciudad de Beseira en Deir Zor e impiden la salida y entrada de los ciudadanos. El cerco empezó el domingo, después de una manifestación en la que los ciudadanos locales condenaron las prácticas de las milicias kurdos sirias de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias FDS que, apostadas en el norte de Siria con el apoyo de los Estados Unidos, luchan en rebeldía contra el gobierno de Damasco, presidido por Bashar al-Assad. Los manifestantes condenan las medidas represivas, la carencia de servicios básicos en la región controlada por las milicias kurdas y la intromisión de los militares estadounidenses que mantienen más de 4 bases cercanas a la frontera con Irak, desde donde hace menos de un día desplazaron un convoy con armas y efectivos. Estados Unidos comienza la reducción de tropas en Afganistán. Estados Unidos comenzó a reducir sus fuerzas en Afganistán a 8.600 soldados en 135 días, dijo el portavoz de las fuerzas estadounidenses en ese país islámico, Sonny Leggett, en un comunicado. De acuerdo con la declaración conjunta Estados Unidos, República Islámica de Afganistán, las fuerzas estadounidenses en Afganistán USFOR han comenzado su reducción de fuerzas, basada en la condición, a 8.600 en 135 días, dijo Leggett. Los soldados ya empezaron a dejar Afganistán, y se prevé que la cantidad actual de 13.000 efectivos descienda a 8.600 sin que se envíen nuevos reemplazos. La decisión tiene que ver con el reciente acuerdo de paz alcanzado entre las partes. El pasado 2 de marzo, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, aprobó el inicio del éxodo militar. El desplome de los precios del crudo arrastra las monedas de América Latina. El desplome de los precios del petróleo provocado por Arabia Saudí ha arrastrado también las monedas de varios países, entre ellos varios latinoamericanos. El tipo de cambio del peso colombiano se depreció frente al dólar el 9 de marzo, cayendo hasta unos 3.730 por dólar tras la apertura de las licitaciones en la bolsa. Un poco más tarde la moneda estadounidense volvió a crecer hasta situarse en los 3.825 pesos, marcando el alza de 200 pesos respecto al tipo de cambio registrado el 6 de marzo. Si bien ahora un dólar puede intercambiarse en el mercado por unos 3.588 pesos colombianos, varias casas de cambio no descartan la posibilidad de que la moneda nacional de Colombia se deprecie aún más a corto plazo, superando 4.000 pesos por dólar. El peso chileno tampoco ha tenido un buen día. Al igual que el peso colombiano, el de Chile se desplomó hasta mínimos históricos frente al dólar tras haberse ubicado en unos 845,70 pesos por un dólar. Las licitaciones en la bolsa comenzaron esta semana con un incremento de 15,63 pesos frente al tipo de cambio registrado a finales de la pasada. De esta manera la actual depreciación de la moneda nacional de Chile superó a la que se vivió el 28 de noviembre del 2019 a raíz de las multitudinarias protestas que fueron provocadas por la adopción de medidas económicas por el gobierno de Sebastián Piñera. En aquel entonces la moneda nacional se hundió hasta ubicarse en 828,36 pesos por dólar. Como resultado de aquella depreciación, el Banco Central de Chile tuvo que implementar un programa de intervención, introduciendo en el mercado de divisas unos 20.000 millones de dólares. La implementación de estas manipulaciones financieras terminó a comienzos de enero de 2020. Mientras tanto, la moneda mexicana se hundió un 10,07%, pasando a cotizar a 22,13 pesos por dólar. Se trataba de una devaluación jamás vista desde octubre de 2018, comunicó el grupo financiero Banco Base. El precio de petróleo se desplomó un 31% después de que la empresa nacional de Arabia Saudí Aramco anunciase que recortaría el valor de varias marcas de crudo con el objetivo de aumentar sus exportaciones. Lo hizo pocos días después de que los miembros de la OPEP no lograsen llegar a un acuerdo con Rusia para reducir la extracción de crudo. Irak mantiene negociaciones sobre un nuevo acuerdo petrolero. Las autoridades de Irak están realizando negociaciones con las partes interesadas sobre un nuevo acuerdo que ayude a estabilizar el mercado petrolero, afirmó el portavoz del Ministerio del Petróleo del país, Hassem Jihad.
Ahora Irak está realizando negociaciones con las partes interesadas para lograr un nuevo acuerdo que estabilice el mercado petrolero y ponga fin a la caída de los precios del petróleo, dijo. Según Jihad, de momento Irak considera irracional suministrar volúmenes adicionales del petróleo al mercado global, porque esto solo agravará la caída de los precios de petróleo. La caída de los precios del petróleo causará un daño considerable, especialmente para los países productores, destacó. Añadió que la delegación iraquí aplicó significantes esfuerzos para acercar los puntos de vista de Arabia Saudí y Rusia en la reunión de la OPEP en Viena. Este 9 de marzo el precio del crudo sufrió un desplome de hasta casi 30%, dejando al barril apenas por encima de los $30 tras el fracaso de las consultas OPEP. Se trata del mayor colapso del petróleo desde la Guerra del Golfo en 1991. El 6 de marzo la cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, terminó con la negativa de Rusia a sumarse al pacto para ampliar los recortes de producción de los barriles, a lo que Arabia Saudí respondió con un anuncio del aumento de producción y una bajada de precios. Trump. El colapso del petróleo por la disputa ruso-saudí es bueno para el consumidor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la actual caída de los precios internacionales del petróleo, como consecuencia de la disputa entre Rusia y Arabia Saudí, es favorable para los consumidores. Algo bueno para el consumidor, los precios de la gasolina están cayendo, escribió en su cuenta de la red social Twitter luego de que la bolsa de Nueva York abriera con una caída de más de 1.800 puntos esta mañana. Este 9 de marzo el precio del crudo sufrió un desplome de hasta casi 30%, dejando al barril apenas por encima de los $30 tras el fracaso de las consultas OPEP. Se trata del mayor colapso del petróleo desde la Guerra del Golfo en 1991. El 6 de marzo, la cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, terminó con la negativa de Rusia a sumarse al pacto para ampliar los recortes de producción de los barriles, a lo que Arabia Saudí respondió con un anuncio del aumento de producción y la consecuente bajada de precios. El desplome de los precios del crudo arrastra las monedas de América Latina. El desplome de los precios del petróleo provocado por Arabia Saudí ha arrastrado también las monedas de varios países, entre ellos varios latinoamericanos. El tipo de cambio del peso colombiano se depreció frente al dólar el 9 de marzo, cayendo hasta unos 3.730 por dólar tras la apertura de las licitaciones en la bolsa. Un poco más tarde la moneda estadounidense volvió a crecer hasta situarse en los 3.825 pesos, marcando el alza de 200 pesos respecto al tipo de cambio registrado el 6 de marzo. Si bien ahora un dólar puede intercambiarse en el mercado por unos 3.588 pesos colombianos, varias casas de cambio no descartan la posibilidad de que la moneda nacional de Colombia se deprecie aún más a corto plazo, superando 4.000 pesos por dólar. El peso chileno tampoco ha tenido un buen día. Al igual que el peso colombiano, el de Chile se desplomó hasta mínimos históricos frente al dólar tras haberse ubicado en unos 845,70 pesos por un dólar. Las licitaciones en la bolsa comenzaron esta semana con un incremento de 15,63 pesos frente al tipo de cambio registrado a finales de la pasada. De esta manera la actual depreciación de la moneda nacional de Chile superó a la que se vivió el 28 de noviembre del 2019 a raíz de las multitudinarias protestas que fueron provocadas por la adopción de medidas económicas por el gobierno de Sebastián Piñera. En aquel entonces la moneda nacional se hundió hasta ubicarse en 828,36 pesos por dólar. Como resultado de aquella depreciación, el Banco Central de Chile tuvo que implementar un programa de intervención, introduciendo en el mercado de divisas unos 20.000 millones de dólares. La implementación de estas manipulaciones financieras terminó a comienzos de enero de 2020. Mientras tanto, la moneda mexicana se hundió un 10,07%, pasando a cotizar a 22,13 pesos por dólar. Se trataba de una devaluación jamás vista desde octubre de 2018, comunicó el grupo financiero Banco Base. El precio de petróleo se desplomó un 31% después de que la empresa nacional de Arabia Saudí Aramco anunciase que recortaría el valor de varias marcas de crudo con el objetivo de aumentar sus exportaciones. Lo hizo pocos días después de que los miembros de la OPEP no lograsen llegar a un acuerdo con Rusia para reducir la extracción de crudo.